Casos de Argentina. Quimilí. Santiago del Estero. 15.000 habitantes. Todos se conocen. Todos se saludan. Y sin embargo alguien le hizo algo impensable a un nene de 11 años. Y durante meses nadie dijo nada. El caso de Marito Salto. Argentina. Un país con buena gente. Marito Agustín Salto tenía 11 años y vivía con su familia en Quimilí, una ciudad de unos 15.000 habitantes ubicada a 210 kilómetros de la capital de Santiago del Estero, y ese día, como casi todas las siestas, agarró su balde y su caña de pescar, se subió a la bici y pedaleó el kilómetro de siempre hasta la represa del barrio donde sus amigos ya lo estaban esperando. Llegó, pescaron juntos, jugaron, se rieron como cualquier tarde de siesta, y esos amigos serían las últimas personas en verlo con vida porque cuando cayó la tarde Marito no volvió a su casa y su familia empezó a buscarlo desesperadamente. El padre, que vivía en Córdoba, viajó de urgencia hasta Santiago del Estero, y lo primero que encontraron en la orilla de la represa fueron solamente dos cosas, el balde y la caña de pescar de Marito, nada más que eso. La policía revisó desagües, rastrillaron el monte, drenaron el agua de la represa entera, buscaron durante 2 días completos sin encontrar absolutamente nada hasta que el 2 de junio un vaquiano que conocía ese campo como la palma de su mano, estaba en un descampado al otro extremo de la ciudad y vio algo cerca de un árbol seco que lo hizo llamar a la policía de inmediato, y cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a Marito, y las autoridades que estuvieron en esa escena dijeron públicamente que en toda su carrera nunca habían visto algo semejante y que solo algo sin alma puede hacer una cosa así. La autopsia confirmó que el nene había sido, que presentaba signos, que había ADN de 2 hombres distintos en su cuerpo, y que su cuerpo prácticamente no tenía sangre, y como si todo eso no fuera suficiente, también se descubrió que las cámaras de seguridad de la municipalidad de Quimilí habían sido dañadas intencionalmente, solo aparecía Marito a lo lejos en algunos pocos vídeos y nada más. Y acá empieza la segunda historia, que es casi tan perturbadora como la primera, porque la investigación se empezó a caer a pedazos antes de arrancar. Primero apareció un joven con retraso madurativo que se entregó solo y se autoincriminó diciendo que él había llevado a Marito al monte y que después lo entregó a 2 hermanos del pueblo que se lo llevaron en moto. La policía detuvo a los 3, pero todos tenían coartadas sólidas y el ADN de todos dio negativo, así que los tuvieron que soltar. Después 3 amigos de Marito que estaban pescando con él ese día declararon en cámara Gesell y dijeron haber visto a un hombre del barrio llamado Rodolfo Sequeira llamando a Marito desde el otro lado de la represa y metiéndolo dentro de un auto. La policía fue hasta la casa de Sequeira y encontró un hacha y un machete, pero aún así lo terminaron liberando, y encima de todo eso el juez que llevaba la causa fue apartado del caso por irregularidades en otro expediente completamente distinto, y entró una nueva jueza a hacerse cargo de todo desde cero. Pasaron los meses y no había ningún avance concreto. Empezó a circular una hipótesis que decía que todo estaba vinculado al narcotráfico y que era un mensaje intimidatorio para el tío de Marito, que era policía y había participado en operativos antidroga, pero hasta el propio tío descartó esa versión porque no entendía por qué atacarían a su sobrino y no a sus propios hijos, así que esa hipótesis tampoco cerraba. Llegó mayo de 2017 y se cumplió un año del crimen sin un solo sospechoso firme y sin una sola hipótesis sólida. El padre de Marito se había encadenado a un árbol frente a una institución pública para exigir atención, y su tía Marta, que era docente y concejal en Quimilí, organizaba marchas semana a semana sin parar. Para ese momento ya iban más de 60 marchas en el pueblo y la causa seguía sin moverse. Pero en septiembre de 2017 pasó algo que nadie esperaba. Un payador santiagueño llamado Santiago Luna subió un video casero a YouTube contando el caso de Marito sin edición ni producción, solo él mirando a cámara pidiendo que alguien hiciera algo. Ese video se viralizó y llegó hasta Marcos Herrero, que era un adiestrador canino conocido por haber trabajado en otros casos importantes del país. Herrero viajó hasta Quimilí con 2 perros llamados Duque y Halcón, y acá vale explicar que existe una técnica llamada rastreo odorífico, que consiste en perros especialmente entrenados para detectar el rastro de olor de una persona y los lugares donde estuvo, incluso hasta 5 años después de los hechos. Herrero les dio a los perros ropa de Marito y los soltó. Duque salió corriendo desde la represa directo hasta una casa en el barrio Cooperativas donde vivía un hombre de 38 años apodado el Loco Ramírez. El otro perro Halcón excavó en esa casa y encontró una billetera que tenía adentro un manuscrito escrito a mano con frases sueltas, el nombre de Marito, el número 600
1966 y, después los dos perros fueron hasta la casa de Sequeira, el mismo hombre que los chicos habían señalado en cámara Gesell, y adentro del placar encontraron objetos que podrían haber pertenecido a Marito. Dentro del baño Halcón detectó una enorme mancha de sangre invisible al ojo humano, y en una chatarrera donde trabajaba Sequeira encontraron otro manuscrito con la misma letra que el anterior, con frases como policía fiscal cámaras arreglado y el nombre de Marito escrito al lado. Después, en la casa de la ex mujer de Sequeira encontraron otro escrito que describía de forma detallada lo que parecía ser un ritual con un dibujo de un niño colgando de un árbol seco, y en la casa de otro hombre llamado Ramón el Burra Rodríguez, que trabajaba como ladrillero justo al lado de la represa, encontraron en el pozo de una letrina un cuarto manuscrito con palabras sueltas como juez, 666, fiscal, sacrificio, vida y muerte, riqueza, gobierno y poder, y ese manuscrito también tenía un dibujo del ojo de la providencia, pero con un detalle muy particular: tenía moño imagen exacta de un personaje de la serie animada Gravity Falls llamado Bill Zipper, que es un demonio que vive en las pesadillas. Finalmente los perros llegaron hasta la casa de Miguel Ángel Jiménez, apodado El Terrible, un productor algodonero de 51 años que vivía en el barrio Malvinas y que era una figura conocida y respetada en Quimilí, un hombre que había ido a las marchas a pedir justicia por Marito, que había donado una vaquillona para recaudar fondos para la causa, que acompañó al padre del nene en varios momentos de la búsqueda. En su casa encontraron un comedor con recortes de diarios viejos con noticias del caso Marito, un quinchó con un altar, y en la mesa de luz de su habitación un manuscrito que decía: ya tengo su virilidad, su juventud, su fortaleza, dame lo que te pido. Y ese manuscrito llevaba 3 firmas, la de Jiménez, la de Sequeira y la del Burra Rodríguez. En otra propiedad de Jiménez los perros marcaron una heladera y encontraron una sierra con rastros de... Y recordemos que la autopsia había revelado algo que en la primera revisión había pasado desapercibido: al cuerpo de Marito le faltaba una vértebra. En 2021, 5 años después de los hechos, arrancó el juicio oral con 9 imputados y casi 400 testigos, y justo en ese momento confirmó que Marcos Herrero, el adiestrador canino, había plantado pruebas en otro caso completamente distinto. La defensa de Jiménez y los demás imputados aprovechó ese dato al máximo, y Jiménez declaró que era totalmente inocente, que no había estado en Quimilí ese día, que la sierra no era suya y que todas las pruebas habían sido plantadas, y el problema que nadie pudo resolver en todo el juicio fue que el ADN encontrado en el cuerpo de Marito nunca coincidió con ninguno de los detenidos. Para intentar resolver eso, la justicia llegó a tomar muestras de saliva a más de 3.500 personas en un pueblo de 15.000 habitantes, lo que técnicamente convertía al 20% de toda la población de Quimilí en sospechosa del caso, y el ADN igual nunca cerró. El 23 de septiembre de 2022 el tribunal dio su veredicto y fue cadena perpetua para Miguel Ángel Jiménez como autor intelectual del crimen, y cadena perpetua también para Rodolfo Sequeira como partícipe primario. Además fueron condenados Ramón Rodríguez a 11 años de prisión, los hermanos Ocaranza, que habían sido señalados al principio de la investigación, la esposa de Jiménez, y Pablo Ramírez, el hombre cuya casa fue la primera que marcaron los perros, cuya prueba caligráfica determinó que él era el autor de todos los manuscritos hallados. La justicia habló, pero hay preguntas que siguen abiertas hasta hoy. Nunca se supo qué pedían a cambio, el ADN nunca coincidió con nadie, el primer juez de la causa fue detenido por encubrimiento, el adiestrador canino fue condenado por plantar pruebas en otro caso, y Marta Salto, la tía que organizó más de 60 marchas en Quimilí, sigue sintiendo que la verdad completa nunca salió a la luz. Marito tenía 11 años, iba a pescar, y en el pueblo donde todos se conocen alguien supo siempre mucho más de lo que dijo.